Tema 4. Movimiento rectilíneo, teoría y ejemplos. Movimiento rectilíneo y su estudio gráfico. Movimiento puede definirse como un cambio continuo de posición respecto a un nivel de referencia. Y en la mayor parte de los movimientos reales, los distintos puntos de un cuerpo se mueven a lo largo de trayectorias diferentes. Se conoce el movimiento completo de un cuerpo si sabemos cómo se mueve cada punto del cuerpo y por ello, para facilitar su estudio, consideraremos por ahora solo un punto móvil o un cuerpo muy pequeño denominado partícula. La parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen se denomina cinemática. La posición de una partícula queda determinada por sus tres proyecciones en un sistema de coordenadas rectangulares. De allí que el movimiento real de un cuerpo puede reconstruirse a partir de los movimientos de estas tres proyecciones. Veamos los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. Vamos a suponer una partícula que empieza a moverse a lo largo del eje X desde un nivel de referencia cualquiera y cada vez lo va haciendo más rápido. Vamos a analizar entre P y Q lo que va a suceder. Vamos a suponer que en el punto P, que cuando se ha desplazado, su desplazamiento ha sido X sub 0, el tiempo empleado para recorrer esto es T sub 0. Y para un tiempo T mayor, el desplazamiento del punto Q sería X. Entre P y Q, que es lo que nos interesa, este incremento en el desplazamiento o delta X es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Se define entonces velocidad media como el incremento en el desplazamiento sobre el incremento en el tiempo. El incremento en el desplazamiento, delta x, dijimos que era x menos x sub 0, y el del tiempo sería el tiempo total menos el tiempo inicial. Si la posición y el tiempo iniciales son ceros, entonces esta fórmula se reduciría a que la velocidad media sería distancia sobre tiempo. En otras palabras, en las unidades de velocidad tendrían que ser unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Por ejemplo, pueden ser millas por hora, pueden ser kilómetros por hora, metros por segundo, pies por segundo, centímetros por segundo, etc. Si tomamos una tabla de datos de cómo varía el vector desplazamiento delta x en función del tiempo, o sea, construimos una tabla y le vamos dando para diferentes tiempos, diferentes desplazamientos desde P hasta Q, obtendríamos algo similar a esta tabla. Que para el tiempo T sub 0 su desplazamiento fue x0. Para otro desplazamiento cualquiera su tiempo fue diferente. Para otro desplazamiento su tiempo va aumentando, etcétera, hasta llegar al punto Q, donde para ese tiempo el desplazamiento final es x. Esto quiere decir que el punto inicial era P, las coordenadas de P serían T sub 0, X sub 0, y llegaríamos al punto Q, que es este, donde las coordenadas de él serían T, X. Al llevarlo a una gráfica, nos quedaría algo por el estilo, que es X, o sea, desplazamientos en función del tiempo. Para un tiempo t0 cualquiera tenemos el desplazamiento de x sub 0. Luego, para un tiempo diferente, un poco mayor, tenemos un desplazamiento mayor. Para otro, va subiendo. Para otro, diferente. Para otro, etcétera. Hasta que llegamos al tiempo t, donde el desplazamiento total es x. Nótese que esta curva que nos da aquí está representando únicamente es cómo varía el vector desplazamiento en función del tiempo. Si unimos P con Q, vemos que esta viene siendo una secante a ese arco, digámoslo así,
es una secante y la pendiente de esa secante me va a representar la velocidad media o velocidad constante. Que en otras palabras, si tomamos en este triángulo, este es alfa, la pendiente sabemos que es por trigonometría el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, delta x sobre delta t, lo que hemos dicho aquí. Si empezamos a acercar Q, por ejemplo, vamos acercándolo hacia P, esta que es tangente en el límite se me convierte en una tangente a la curva en el punto P. Entonces, la pendiente de esta tangente sería este pedazo que sería el delta X sobre este delta T y me representaría la velocidad instantánea en el punto P. Bueno, tomando otra vez el gráfico, en una gráfica de distancia contra tiempo, la pendiente del vector desplazamiento delta x representa la velocidad media. Entonces dijimos que la pendiente de la secante me representa la velocidad media, que es la tangente que sería el vector desplazamiento sobre el incremento del vector desplazamiento sobre el incremento de tiempo, que en otras palabras sería este delta x sería todo el x quitándole el x sub 0 y el tiempo que invertido aquí sería el tiempo final t menos el tiempo inicial. En esta misma gráfica, la pendiente de la tangente a la curva en un punto representa la velocidad instantánea v en dicho punto. Que lo decíamos ahora, si yo empiezo a acercar este punto Q hacia P, esa que es inicialmente una secante, cuando llego están tan próximos o se aproxima tanto Q a P que en ese momento esa secante se convierte en una tangente. Entonces, la pendiente de esa tangente, que sería el cateto opuesto, que sería este pedacito dividido entre el incremento de tiempo, representaría la velocidad, pero en el punto P. Matemáticamente diríamos que la velocidad instantánea es la pendiente de la tangente, o sea que en el límite del cociente delta x sobre delta t, cuando ese delta t de tiempo se vuelve o tiende a cero, representa también en connotación de cálculo la derivada de la distancia en función del tiempo. Si la tangente sube hacia la derecha, pendiente positiva, la velocidad es positiva y el movimiento es hacia la derecha. Si la tangente desciende hacia la derecha, la velocidad es negativa o de sentido contrario o hacia la izquierda. En el punto donde la tangente sea horizontal, la pendiente es nula y por lo tanto la velocidad es cero. Aceleración media y aceleración instantánea. Vamos a tomar otra vez, vamos a hacer una analogía con lo anterior. Vamos a tomar una partícula que se mueve cada vez más rápido y pasa por el punto P y vamos a analizar lo que pasa entre el punto P y el punto Q. Al tiempo t0 tiene su vector velocidad es v y cuando llega a Q su vector velocidad es v. Entonces, el incremento en el vector velocidad, o sea, de P a Q, lo que me interesa es de P a Q, este delta V sería todo el V menos el V sub 0. Se define entonces aceleración como el incremento en la velocidad sobre el incremento de tiempo. En otras palabras, sería V menos V sub 0 sobre T menos T sub 0. Si la velocidad y el tiempo iniciales son 0, entonces esta expresión me queda que la aceleración, para ver las unidades, tienen que ser unidades de velocidad sobre tiempo. Sabemos, por ejemplo, que la velocidad puede ser en kilómetros por hora, pero el tiempo en hora, aplicando la ley de la oreja, nos quedaría kilómetros sobre hora cuadrada. En otras palabras, lo que me está tratando de decir esto es que la aceleración siempre tiene unidades de distancia sobre tiempos al cuadrado. Unidad de distancia que puede ser metro sobre tiempos al cuadrado. Unidad de distancia sobre tiempos al cuadrado. Si tomamos una tabla de datos de cómo varía el vector velocidad en función del tiempo, podemos llevarlo a una gráfica. O sea, hacemos una analogía con lo que hicimos antes, que para el tiempo t0 la velocidad era inicial, v0, y para el tiempo t
o sea, cuando estamos en el punto Q, la velocidad es v. Y todos los puntos intermedios para este tiempo, qué velocidad tenía, para este tiempo, qué velocidad tenía, a este tiempo, qué velocidad tenía, a este tiempo de aquí, qué velocidad tenía, etcétera. Estos puntos los puedo graficar. Tendría que las coordenadas del punto P serían otra vez T0 con V sub 0 y el punto Q tendría como coordenadas T, B. Si hago una gráfica de velocidad-tiempo ahora, de velocidad contra tiempo y paso todos estos datos, tendríamos que para el tiempo 0 su velocidad inicial o su velocidad es la inicial. Para este tiempo su velocidad es un poco mayor, para otro tiempo la velocidad es un poco mayor, para otro tiempo la velocidad es mayor, hasta que llegue al punto t, al tiempo t, donde su velocidad es v, el vector velocidad. Entonces, si uno p con q, la pendiente de la secante, de esta secante a la curva, a la secante a la curva que hay aquí, nos quedaría que se define como aceleración media. Entonces la pendiente de la secante a la curva me representa la aceleración media, que viene siendo el cociente o la tangente de este ángulo, que sería delta v sobre delta t. Entonces la aceleración media se define como la pendiente de la secante, que sería la tangente del ángulo, o delta v sobre delta t, que sería velocidad final, el delta v, este pequeño delta v, sería todo el v menos este pedacito v sub 0 sobre tiempo final menos el tiempo inicial. En la misma gráfica, si yo empiezo a acercar el punto Q hacia el punto P, esta que es en el límite, esta secante se me va siendo cada vez más pequeña, hasta que llega un momento en que se convierte en una tangente en el punto P. En ese momento, la pendiente de esa tangente, que sería este delta V sobre este delta T, me representaría la aceleración instantánea en P. O sea, que la aceleración instantánea sería la pendiente de la tangente, o sea, el límite de ese delta v sobre delta t, cuando el incremento de tiempo se hace muy pequeño, que en notación de cálculo sería la derivada de la velocidad. La aceleración sería la derivada de la velocidad en función del tiempo. En una gráfica de velocidad-tiempo, la suma algebraica de las áreas comprendidas entre la curva, el eje de los tiempos y limitado por su respectivo intervalo de tiempo, representa el desplazamiento total durante el intervalo. Entonces, la suma de las áreas comprendidas entre la curva, o sea, las áreas comprendidas entre esta curva, el eje de los tiempos y los intervalos de tiempo correspondientes, que me darían esto que está sombreado aquí, la suma de estas áreas me daría la distancia total recorrida o el desplazamiento total recorrido. En una gráfica de aceleración contratiempo, el área comprendida entre la curva, el eje de los tiempos y limitado por el intervalo de tiempo correspondiente representa el incremento en la velocidad durante el intervalo. Si yo tengo una gráfica de aceleración contratiempo, el área bajo la curva, el eje de los tiempos y los intervalos de tiempo respectivos, esta área representa el incremento en la velocidad. Veamos el movimiento uniformemente acelerado y sus fórmulas. Supongamos que un cuerpo viaja con una velocidad v sub 0 sobre una pista horizontal y durante un tiempo t lo sometemos a una aceleración constante a. Representando esto en una gráfica de aceleración tiempo sería, entonces en una gráfica de aceleración contratiempo, mire que durante todo el tiempo la aceleración permaneció constante, entonces sabemos que en la gráfica de aceleración contratiempo el área representa el incremento en la velocidad. Entonces el área representa el incremento en la velocidad, que en este caso es el área de un rectángulo, que sería base por altura, tiempo por aceleración o aceleración por tiempo, como quiera. El cambio en la velocidad sería velocidad final menos la velocidad inicial, y eso sería igual a la aceleración por tiempo.
Despejando la velocidad final, nos daría, pasando el v sub 0 para el otro lado, que la velocidad final sería la velocidad inicial más aceleración por tiempo, que vamos a llamar la primera fórmula del movimiento uniformemente acelerado. Graficando esta ecuación, que es lineal, podemos decir que para el tiempo cero, haciendo una tablita pues, mental, que para el tiempo cero, entonces la velocidad viene siendo v sub 0, para el tiempo cero la velocidad inicial es v sub 0, y para el tiempo t la velocidad es v, para el tiempo t la velocidad es v, y construimos la gráfica. Sabemos que el área total bajo la curva de velocidad-tiempo representa el desplazamiento total recorrido. Entonces, el área total me representa el desplazamiento total recorrido. En este caso vamos a dividir ese trapecio, vamos a dividirlo en dos áreas conocidas, sencillas, y sería el área 2, que es el área de un rectángulo, sumándole el área 1, que es el área de un triángulo. Entonces ese desplazamiento total sería el área del rectángulo es base por altura, y el área de un triángulo sería base por altura sobre 2. En otras palabras, la distancia sería igual a la velocidad por tiempo, porque en este triángulo la altura es v sub 0 y la base es t, v sub 0 t, más t medios por la altura. La altura en este caso es este pedacito que viene siendo velocidad final menos velocidad inicial. O sea que la altura es velocidad inicial menos velocidad final menos velocidad inicial. Entonces nos quedaría que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo que nos daría aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta es la segunda fórmula del movimiento uniformemente acelerado. Despejando t de la primera y reemplazando en la segunda, despejando t de aquí y reemplazando acá, tenemos al despejar b, pasando esta b otra vez para el otro lado, b menos b sub 0 sería at, luego el tiempo sería b menos b sub 0 sobre a, y esto lo vamos a reemplazar acá en la segunda. Entonces tendríamos que la distancia sería b sub 0 por el tiempo, que es b menos b sub 0 sobre a, más a medios por el tiempo al cuadrado, que es toda esta expresión al cuadrado, b menos b sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado. Cancelando, simplificando una a con una de las del denominador, nos quedaría b en factor de b sub 0b sobre a más b menos b sub 0 al cuadrado sobre 2a. Recordemos, aplicando propiedad distributiva aquí, y además sabemos que este es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, entonces podemos decir lo siguiente, que b sub 0 por b sub 0 por d, más por menos, b sub 0 por b sub 0 al cuadrado sobre a. Y este cuadrado de la diferencia sería el cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo sobre 2a. Sacando como un denominador entre a y 2a, que es 2a, 2a dividido entre a me da 2, que multiplica todo lo de arriba, 2b sub 0b menos 2b sub 0 cuadrado, más 2a dividido entre 2a me da 1, por lo de arriba, pues da lo de arriba otra vez. Podemos cancelar 2b sub 0b con 2b sub 0b y decir que el desplazamiento o la distancia sería la velocidad final al cuadrado y menos 2b sub 0 más un b sub 0 nos daría menos un b sub 0 no más. Despejando, pasando esto a multiplicar 2a, a multiplicar 2ax sería velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Despejando velocidad final, nos quedaría, pasando este para acá positivo, nos quedaría que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia recorrida. Y esta es la tercera y última fórmula para el movimiento uniformemente acelerado. Caída libre de los cuerpos. El ejemplo más sencillo de movimiento acelerado con aceleración aproximadamente constante lo constituye un cuerpo que cae a la tierra. Prescindiendo de la resistencia del aire, se encuentra que en un mismo lugar de la superficie terrestre, todos los cuerpos, independientemente de su tamaño o peso,
caen con la misma aceleración. Y si la distancia no es demasiado grande, la aceleración permanece constante durante la caída. Despreciamos la resistencia del aire y la disminución de la aceleración con la altura. Este movimiento idealizado se denomina caída libre, aunque la expresión es válida tanto a los cuerpos que ascienden o suben como para los que caen. La aceleración de un cuerpo en caída libre se denomina aceleración debida a la gravedad o aceleración de la gravedad y se representa por la letra G. En la superficie terrestre o cerca de ella vale aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado o 32 pies sobre segundo cuadrado. La gravedad es un fenómeno y la fuerza debida a la gravedad significa la fuerza con la cual la Tierra atrae a un cuerpo, también conocida con el nombre de peso del cuerpo. La letra G representa la aceleración producida por la fuerza resultante del fenómeno de la gravedad. Si tomamos el eje positivo hacia arriba de la superficie terrestre, las fórmulas para un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba serían, vemos que va en sentido contrario, entonces sería desacelerado mientras sube. Las fórmulas serían las mismas del movimiento acelerado, pero incluyendo la gravedad y el sentido contrario. Quedaría que la velocidad final vertical es igual a la velocidad inicial vertical menos la gravedad por tiempo, que es la primera fórmula. La segunda diría que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado, un medio de gt cuadrado, que es la fórmula 2. Y la tercera sería que la velocidad vertical final al cuadrado sería la velocidad inicial vertical al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Veamos el taller. Damos un tiempo para que le puedas hacer una captura de pantalla. Puedes tomarle una captura de pantalla. Una captura de pantalla. Y una captura de pantalla. Vamos a resolver como ejemplos todos los pares de este taller. Entonces, empecemos. El número 2 dice que un automóvil viene con velocidad inicial v sub 0 y ve una señal de tráfico para detenerse. Entonces, mientras que él interioriza que debe detenerse, mantiene esa velocidad durante un momento o unos instantes mientras sabe que debe detenerse y pone el pie en el freno. De ahí en adelante el movimiento es desacelerado. Bueno, entonces este primero es uniforme porque lleva la misma velocidad. En el segundo es desacelerado hasta detenerse ante la señal de tráfico. Entonces me dicen que si la velocidad inicial es 30 kilómetros por hora, entonces primero, ¿cuál fue la distancia total recorrida desde que vio la señal por primera vez? Entonces, ahí el espacio total, la distancia total es la suma de dos movimientos. La primera distancia es un movimiento uniforme en el cual tenemos la velocidad y sabemos el tiempo de reacción, que es 0,7 segundos. Entonces sabemos que 30 kilómetros por hora son 30.000 metros sobre 3.600 segundos, que eso nos da un equivalente de 8.33 metros sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que 30 kilómetros por hora. Entonces serían 8.33 metros sobre segundo por los 0,7 segundos. Cancelando segundos nos quedaría que la primera distancia recorrida es de 5.83 segundos. Para la segunda parte, o sea, cuando ya comienza a frenar la velocidad inicial, son los mismos 8.33, que es la final del primer intervalo, y de ahí en adelante empieza a desacelerar, entonces las fórmulas van con menos hasta que se detiene, es un movimiento desacelerado. Entonces, vamos a despejar la distancia x sub 2. Este 2 a x sub 2 lo pasamos para acá, nos devolvemos con la velocidad final y después pasamos a dividir el 2a. En otras palabras, la velocidad
final, como se detiene, es 0, nos quedaría que el espacio 2 sería la velocidad con la que traía, que era 8.33 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces la desaceleración, que es 4,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos daría una distancia de 7.23 metros adicionales. Entonces, la distancia total desde que vio la señal sería la suma de las dos distancias, o sea, 13,06 metros. Bueno, el cuarto dice que un tren de viajeros que viene con una velocidad de 30 metros sobre segundo ve un tren de mercancías cuyo furgón de cola, o sea, el último vagón, se encuentra a 180 metros por delante en la misma vía. Ambos se dirigen en la misma dirección. Que él aplica inmediatamente los frenos produciendo una desaceleración de menos 1,2 metros sobre segundo cuadrado, mientras que el tren de mercancías continúa su marcha con velocidad constante. Entonces, la pregunta es que si se chocan y en caso de producirse choque, ¿en dónde tendrá lugar? Entonces, vamos a llamar X la distancia que alcanza a recorrer el tren. Vamos a suponer primero que se chocan. Entonces, X es la distancia que alcanza a recorrer el tren de mercancías. Y 180 más X es la distancia que recorre el tren de viajeros hasta que lo estrella. Lo importante entender aquí es que el tiempo para los dos en el que el de mercancía recorre en X y el tiempo en que el de viajero recorre los 180 más X es el mismo. Entonces, tenemos que la distancia recorrida por el tren de mercancía sería su velocidad por un tiempo que todavía no sabemos cuál es, pero que es el mismo del otro. Entonces, vamos a llamar esta primera ecuación para el de mercancías. En el mismo tiempo, el tren de viajeros recorre, su distancia recorrida son 180 más X, pero el movimiento es desacelerado, que sería su velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería la fórmula 2, o sea, para este problema. Resolviendo este sistema, tenemos despejando t en el 1, que es el mismo para los dos, y reemplazándolo en 2, tenemos. En la primera tiempo sería x sobre bm, entonces nos queda 180 más x, porque voy a reemplazar en la 2, sería la velocidad inicial por x sobre b sub m, menos a medios por eje tiempo al cuadrado, que es x cuadrado sobre b sub m cuadrado. Aquí me queda, al desarrollar esta parte, queda ax cuadrado sobre 2b sub m al cuadrado. Voy a multiplicar todos los miembros de la ecuación por 2b sub m cuadrado. Entonces, al multiplicar por 2 me quedan 360b sub m cuadrado más 2 por b sub m al cuadrado por x. Aquí cancelo un b sub m cuadrado, uno de los de arriba con el de abajo, y me queda b sub 0 por x por 2 por bm menos, y al multiplicar por 2b sub m cuadrado, esta expresión queda simplemente ax cuadrado. Entonces me quedaría 1,2 por x cuadrado, que la aceleración es 1,2 pasándola al lado de acá. Aquí tenemos x y aquí tenemos x, lo sacamos en factor común de 2bm cuadrado menos 2b sub 0 bm y más 360, porque estos no los hemos cambiado de lado. Entonces nos quedaría reemplazando ya 1,2x2 más 2 por 9, que es su velocidad del de mercancías, menos 2 por la velocidad del tren de viajeros, que es 30, por la de mercancías, que es 9, por x, más 360 por 9 al cuadrado igual a 0. En otras palabras, y efectuando operaciones, me quedaría 1,2 al cuadrado menos 378x más 29.160 igual 0. Resolviendo esta ecuación nos quedaría que x sería 378 más o menos 54 sobre 2.4. Más, se tomaría más una de las respuestas y con menos se tomaría la otra. O sea,
porque son dos respuestas, porque es una ecuación cuadrática. Entonces, una de ellas me daría 180 metros y la otra me daría 135, que al evaluar aquí me daría 0, me cumpliría. Pero primero se llega a 135 que a 180. O sea, esta es la distancia que cumple, la menor distancia, pues, a la que se llega. A partir del punto de frenado, entonces serían los 180 metros más esos 135 metros, en total serían 315 metros a partir del punto de frenado. El sexto dice que tenemos un auto y un camión que parten, que tienen velocidad inicial 0 ambos y que arrancan al mismo tiempo, estando el camión cierta distancia delante del automóvil. El automóvil puede acelerar a razón de 1,8 metros sobre segundo cuadrado y el camión puede acelerar a razón de 1,20 metros sobre segundo cuadrado. Y resulta que el auto alcanza o encuentra al camión después de que el camión ha recorrido 45 metros. Entonces, vamos a sacar las ecuaciones para los dos. Lo importante es saber también que el tiempo en que se demora el camión en recorrer este pedazo, estos 45 metros, es el mismo tiempo que gasta el automóvil en alcanzarlo, o sea, en recorrer los X más los 45 metros y estrellarlo. Entonces, los X para el automóvil, el X más los 45 metros sería igual, la velocidad inicial es 0, entonces quedaría la aceleración del auto por el tiempo al cuadrado sobre 2, porque no sabemos el tiempo. Sí sabemos que es el mismo, pero no sabemos cuánto es. Vamos a llamar esta primera ecuación la del automóvil. Ahora saquemos la del camión. La distancia, que ya sabemos que es 45 metros, sería la aceleración del camión por el tiempo al cuadrado sobre 2, que esta sería la segunda. Entonces, de esta tenemos todo, tenemos la distancia, tenemos la aceleración, podemos calcular el tiempo en que él, con esos datos, recorre los 45 metros. Ese tiempo sería la raíz cuadrada de 2x sobre AC. En otras palabras, la raíz cuadrada de 2 por 45 sobre 1,20 metros sobre segundo cuadrado. Cancelando metro con metro, aplicando la ley de la oreja y sacando raíz cuadrada, resulta que el tiempo sería 8.66 segundos. Reemplazando ahora en la ecuación 1, este dato en la ecuación 1, tenemos que x sería igual, pasando este 45 al otro lado, nos quedaría la aceleración del camión, que es 1,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que el tiempo son 8,66 segundos al cuadrado, dividido entre 2, menos los 45 que pasan. Entonces, cuando elevemos aquí el 8,66 segundos al cuadrado, los segundos cuadrados se cancelarían con esto, todo me daría metros. En otras palabras, la distancia X es 22,5 metros. En la parte C me preguntan, como parten de reposo al mismo tiempo, ¿qué velocidades tendrán ellos en el momento del choque? Entonces, veamos primero la del camión. La velocidad final del camión es la inicial, que es 0, más la aceleración del camión por el tiempo. En otras palabras, la velocidad del camión es 1,20 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que se demoró en llegar a E, que es 8,66 segundos. Cancelamos un segundo con uno de los dos del denominador y nos queda que la velocidad del camión final, en el momento en que es estrellado, él lleva una velocidad de 10,4 metros sobre segundo. Veamos para el auto. Como también parte del reposo, la velocidad final del auto sería la inicial del auto, que es 0, más la aceleración del auto por el tiempo. Entonces, la aceleración del auto es 1,8 metros sobre segundo cuadrado por los 8,66 segundos, que es en el cual recorre esos x más 45 metros. En otras palabras, cancelamos segundo con uno de los del denominador de estos segundos cuadrados y me va a quedar todo en metros sobre segundo. Entonces la velocidad del auto sería 15,6 metros por segundo. Bueno, el 8. El 8 se refiere a que hay un globo que cuando a una altura de 19,2 metros del suelo deja caer un cuerpo, un saco de lastre,
Resulta que el globo se va, pero es que el saco de lastre lleva la misma velocidad que llevaba el globo, o sea que él parte con una velocidad inicial de 4,8 metros sobre segundo. Nos preguntan aquí en este momento que para ciertos tiempos que nos van a empezar a dar como un cuarto de segundos, qué velocidad lleva el saco de lastre y en dónde se encuentra respecto al suelo. Entonces, la velocidad final vertical es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final del saco de lastre sería la inicial, que es 4,8 metros sobre segundo, menos 9,8, porque es caída libre, 9,8 metros sobre segundo cuadrado por un cuarto de segundo. Cancelando un segundo de aquí con uno de los del denominador de acá, nos daría que la velocidad final que tiene el saco de lastre al cabo de un cuarto de segundo es 2,35 metros por segundo. Por ser positiva quiere decir que todavía está subiendo. Ahora miremos la altura a la que va. La altura serían los 19,2 metros más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado por ser desacelerado. Entonces y sería 19,2 más 4,8 metros sobre segundo por el tiempo, que es un cuarto de segundo, menos 9,8 dividido entre 2 es 4,9 metros sobre segundo cuadrado por un cuarto de segundo al cuadrado. Cancelando segundo con segundo, y aquí cuando elevemos estos segundos al cuadrado se cancelan con esto, entonces nos quedaría al final que y, la altura nos daría 20,1. 20,1 quiere decir que está por encima de donde salió. En otras palabras, está subiendo porque la velocidad medio positiva y está por encima de donde salió. Veamos para medio segundo, o sea, repetimos otra vez este proceso, pero ya el tiempo vale medio segundo. Entonces la velocidad nos da menos 0,1 metros sobre segundo. Quiere decir que ya no está subiendo porque las velocidades positivas van hacia arriba, empieza a descender. Ahora, ¿a qué altura va? Entonces volvemos a reemplazar en la fórmula ya el tiempo por medio segundo. Y resulta, cancelando aquí segundos, nos da que da 20,3. 20,3 está todavía por encima de donde salió. Entonces, está bajando, porque aquí ya la velocidad me dice que es negativa, que está bajando, pero todavía está por encima de donde salió. Veamos para un segundo. Volvemos a repetir los cálculos y nos da que está bajando y la altura nos da 19,1. O sea, está bajando y está un poquito por debajo de donde salió. Ya se encuentra por debajo, pero está bajando. O sea, que está bajando y está por debajo de donde salió. Y por último, para 2 segundos, hacemos lo mismo, reemplazamos y a los 2 segundos cancelamos un segundo de aquí con uno de acá y nos queda que la velocidad es menos 14,8. O sea que obviamente sigue cayendo, pero la altura al reemplazarla por los 2 segundos y cancelando segundo con segundo y los cuadrados de aquí cuando eleve, entonces me quedaría que la altura sería 9,2. Quiere decir que él está bajando, pero ahora se encuentra más cerca del suelo, está por debajo de donde salió, porque era 19. Entonces está bajando y por debajo de donde salió. Bueno, la otra pregunta dice que ¿qué tiempo tarda el saco de lastre en caer al suelo, en tocar el suelo? Entonces, en este caso, la altura viene expresada por 19,2 más b sub 0y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, porque es desacelerado. Para encontrar la altura, vamos a encontrar primero el tiempo. Entonces, si la altura es 0, o sea, a nivel del suelo, nos queda 19,2 más 4,8 metros sobre segundo por t, menos 4,9, que es 9,8 dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Dividiendo toda la ecuación por metros, nos queda que 4,9 t al cuadrado, 4,9 pasándolo para acá, menos 4,8 menos 19,2 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación nos da que el tiempo 1 son 2,53 segundos y el tiempo 2 es menos 1,55. Sabemos por lógica que el tiempo no puede ser negativo, entonces el tiempo en tocar el suelo, en estrellarse,
que se demora en estrellarse contra el suelo es 2,53 segundos. Ahora necesitamos saber con qué velocidad se estrelló. Esa velocidad sería la inicial menos la gravedad por el tiempo. Esa velocidad sería 4,8 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo total de vuelo, que son 2,53 segundos. En otras palabras, cancelamos un segundo de aquí con uno de los del denominador del segundo cuadrado y nos queda todo en metros sobre segundo. Entonces nos da que la velocidad con que estrella el piso es 20 metros por segundo y menos porque pues estaba bajando y en el momento en que se estrelló estaba bajando. Bueno, veamos el 10. Trata de lo siguiente. Dice que se deja caer una piedra 1 desde un elevado rascacielos y al cabo de un segundo después se lanza una segunda piedra con una velocidad de 18 metros por segundo. Entonces, lo importante aquí es entender que esta piedra durante un segundo desciende cierta altura. De aquí se lanza la segunda, o sea que el tiempo en que esta cae este pedacito es el mismo tiempo en que esta debe alcanzarlo hasta el punto de encuentro. Entonces, vamos a sacar las ecuaciones. Para la primera piedra, la altura sería, la velocidad inicial es 0, entonces quedaría menos 1/2 de la gravedad por el tiempo más 1, porque realmente ya lleva un segundo cayendo y estamos hablando vamos a calcular el tiempo en que lo alcanza, este tiempo de aquí a aquí, que es el mismo que la otra partícula, la otra piedra lo alcanza. Entonces tenemos, ese es para la pelota 1. Para la piedra 2 tenemos que y es igual a su velocidad inicial que va hacia abajo, por eso tomé los ejes hacia arriba, el positivo de la y, sería menos 18t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería para la piedra 2. Entonces, como la distancia y desde la cima hasta que la piedra 2 alcanza la piedra 1 es la misma, esta altura desde la cima es la misma, entonces vamos a usar un método de igualación, igualamos esta primer parte a esta, entonces nos quedaría 4,9 menos 4,9 por t más 1 al cuadrado es igual a menos 18t menos 4,9 por t al cuadrado. Pero este t más 1 es el cuadrado de la suma de dos cantidades, que es cuadrado de la primera, más dos veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Aplicando propiedad distributiva, queda menos 4,9 menos 9,8t menos 4,9 es igual a 18t menos 4,9t cuadrado. Como esto es igual, tenemos a ambos lados expresiones iguales o cantidades iguales, las podemos cancelar, pasamos el 18t para acá, que es factor común, y le quitamos 9,8 y el 4,9 va para el otro lado. En otras palabras queda 8,2t, que es 18 menos 9,8, es igual a 4,9. Despejando el tiempo, sería 4,9 sobre 8,2, esos son segundos. Esto me daría aproximadamente 0,6 segundos. Reemplazando en la ecuación 1, entonces tenemos que la altura y, porque necesitamos la altura, es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividido entre 2 por t, que es 0,6 más 1, 1,6 al cuadrado. Entonces la altura nos da menos 12,54. Esta distancia significa que está por debajo de la cima del precipicio. Bueno, el 12 me dan una gráfica de distancia contra tiempo y me piden hallar la velocidad, la gráfica, deducir de esta gráfica la gráfica de velocidad tiempo y la de aceleración tiempo. Entonces empecemos. Gráfica de velocidad tiempo. Sabemos que el tramo AB tenemos velocidad constante. Entonces sabemos que la velocidad es en una gráfica de distancia-tiempo representa la pendiente, o sea, la distancia final en B menos la distancia inicial en A.
divide el tiempo final en b menos el tiempo inicial en 0. Entonces quedaría 2 metros en b, la distancia en b es 2, la distancia en a es 0, el tiempo en b es 1 y el tiempo en a es 0. Entonces me da que la velocidad es 2 metros por segundo constante. En el tramo BC, entonces la velocidad de BC es 0. ¿Por qué es 0? Porque ni aumenta ni disminuye la distancia. Entonces está quieto. De 1 a 2 segundos está quieto, o sea, no aumenta ni disminuye la distancia. En el tramo de CAD es velocidad constante, pero se regresa. El objeto se está regresando. B sub CD sería la velocidad en D menos la velocidad en C sobre la distancia en D menos la distancia en C sobre el tiempo final en D menos el tiempo inicial en C. En otras palabras sería la distancia en D sería 0 menos la distancia en C es 2 metros, el tiempo en D es 3 menos el tiempo en C que es 2. Entonces eso me daría menos 2 metros sobre segundo. Entonces nos quedaría así. En el tramo AB es constante, durante el primer segundo es constante, entonces vamos a trazar que la velocidad no cambia en el primer tramo. En el segundo tramo de B a C dice que la velocidad no se mueve, o sea que el cuerpo no se mueve ni aumenta ni disminuye, su velocidad es 0. Entonces de B a C la velocidad es 0. Y de C a D, entonces tenemos que la velocidad es menos 2. Entonces desde C a D es constante, pero se está devolviendo y tiene el valor menos 2. Veamos la gráfica de aceleración-tiempo. En una gráfica ahora de velocidad-tiempo, la pendiente de la tangente a la curva representa la aceleración media. Entonces, en el tramo AB, que es constante, la aceleración sería la velocidad final en B, que es 2, menos la velocidad en A, que es 2, sobre el tiempo final, que es 1, y el tiempo inicial, que es 0. Entonces me quedaría 0. 2 menos 2, 0, sobre cualquier cosa es 0. En el tramo BC ya sabemos que la aceleración, que la velocidad en C y la velocidad en B es la misma, porque está quieto, sería 0 sobre cualquier cosa que es 0. Y en el tramo CD sabemos que la velocidad también es constante, entonces vamos a tener que la velocidad en la aceleración durante CD es la velocidad en C, que es menos 2, menos 2, que es en C, o sea, menos 2 más 2 me va a quedar, que es 0, que dividido entre cualquier cosa es 0, entonces quiere decir que la gráfica de aceleración contratiempo en todo momento de A hasta el punto C, hasta el punto D, nos da 0. Entonces la aceleración entre C y D es la velocidad en D, que la velocidad en D es menos 2, menos la velocidad en C, que es menos 2, o sea, queda menos 2 más 2, que es 0 sobre 0, 0. Entonces me da que en todo momento la aceleración es 0. Miremos el 14. Me dan esta gráfica de aceleración contra tiempo y me piden la de la velocidad tiempo y me piden la de distancia tiempo. Entonces, veamos primero la gráfica de velocidad tiempo. Entonces, tenemos tramo AB. En el tramo AB, durante 5 segundos, la aceleración fue de 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el área, el incremento en la velocidad, el incremento en esta velocidad sería igual a el área bajo la curva, que sería aceleración por tiempo. O sea, el incremento en la velocidad sería la velocidad final en B menos la velocidad inicial en A, serían los 5 segundos por los 3 metros sobre segundo cuadrado, cancelando la velocidad inicial porque parte del reposo, dice si partía del reposo, entonces
nos da que cancelando segundos, uno de los segundos del numerador con uno de los segundos del denominador, nos queda que la velocidad final de B fue 15 metros sobre segundo. Partió de 0 en A y en B ya lleva 15. Vamos para el tramo BC. En el tramo BC el incremento en la velocidad es 0 porque no hay área. Entonces la velocidad final en C es la misma velocidad en B. Como no hay aceleración, la velocidad se mantiene la que tenía en B. El tramo CD, entonces vamos a tener que el área, en esta área bajo la curva, representa el incremento en la velocidad y sería igual a aceleración por tiempo. En este caso sería la velocidad en D menos el delta B sería velocidad en D menos velocidad en C y sería igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración es menos 3 por el tiempo que es de 15 a 25 que son 10 segundos. O sea que me daría que la velocidad en D sería igual a menos 30 metros por segundo y este B sub C pasa al otro lado positivo como más 15. Entonces la velocidad en D es menos 15 metros sobre segundo. El tramo DE, el incremento en la velocidad es 0, pues porque no hay área. Entonces, si la aceleración es 0, la velocidad en el punto E es la misma que alcanzó en el punto D. O sea que va a ser menos 15 la velocidad en E. Y en el tramo EF, tenemos que el incremento en la velocidad sería el área bajo la curva, que sería la aceleración por el tiempo. En otras palabras, la velocidad en F menos la velocidad en E va a ser igual a 5 segundos de 35 a 40 por 3 metros sobre segundo cuadrado. En otras palabras, BF, la velocidad en F, va a ser igual a la velocidad en E más 15 segundos. Pero resulta que la velocidad en E es menos 15. Más 15 que da esto nos da 0. Entonces ya podemos hacer la gráfica y decir que en el tramo AB durante los primeros 5 segundos partió de 0, pero llegó a la velocidad en B que era 15. En el tramo de B a C, mantuvo la velocidad de 15, o sea, todo el tiempo. De C a D fue menos 15, o sea, llegamos hasta acá abajo, desde C a D, menos 15. De D a E, entonces tramo DE, tenemos menos 15, que la velocidad se mantuvo, porque en este tramo no hay aceleración, entonces se mantuvo durante 10 segundos. Y por último, en el tramo EF, entonces la velocidad final en F es 0. Entonces, al unir estos puntos, nos da la gráfica de velocidad. Ahora, tomando esta gráfica que acabamos de ver, vamos a sacar de la velocidad contratiempo, vamos a sacar la de distancia. Entonces sabemos, vamos a sacar la gráfica de aceleración tiempo, B de velocidad tiempo. En el tramo AB es acelerado porque la velocidad está aumentando. Entonces, la distancia corresponde al área bajo la curva. Entonces, el delta X sería la distancia en B menos la distancia en A, sería el área, que sería el área de un triángulo, que sería base, que es 5 por 15 sobre 2. En otras palabras, la parte en el reposo, el tiempo y la distancia iniciales son 0, la velocidad inicial y la distancia inicial son 0, según el problema. Entonces, cancelamos un segundo de aquí con un segundo de acá, nos queda que el espacio en B, o sea, al finalizar el espacio B, en el punto B, ya lleva 37,5 metros. En el tramo BC es un tramo con velocidad constante, que es uniforme. El área bajo la curva va a representar la distancia recorrida, o sea, XC menos XB serían 10 por 15, 150 metros. Entonces, XC serían 150
más XB que pasa al otro lado que es 37.5 nos daría 187.5. En el tramo de C a M, que es desacelerado porque la velocidad empieza a disminuir, entonces tenemos que el incremento en la distancia es el área bajo la curva, que es el área de un triángulo. Entonces, la distancia en M a la que llega menos la distancia en C es igual a la base, que es 5, por la altura, que es 15 metros sobre segundo, dividido 2. Cancelamos segundos y nos queda que la distancia en M ha recorrido en el punto M y ya lleva 225 metros, que sería esto más el XC, que son 185 más 37.5, que ya lo habíamos hecho. Entonces da 225. En el tramo MD es acelerado pero en sentido contrario, o sea, él comienza a acelerar pero negativamente porque aumenta la velocidad de regreso, por decirlo de alguna manera. El incremento en la distancia va a resultar el área, que es el área de un triángulo, entonces quedaría la distancia en D menos la distancia en M, sería igual al área, que esta es un área negativa, que sería menos 5 por 15 dividido 2. Este cálculo ya lo hicimos, que es 37.5, entonces quedaría XM, que es 225, pasan allá positivos, menos estos que dan 37.5. El espacio en D va a ser ahora otra vez 187.5. El tramo DE es uniforme porque la velocidad se mantiene constante, entonces sería que el área bajo la curva sería igual al incremento en el desplazamiento. Entonces, el espacio en E menos el espacio en D nos debe dar 150, porque son 10 aquí por 15 que es el área, entonces nos da menos 150. Entonces el espacio en E serían menos 150 más XD, pero XD es 187. 187 menos 150 nos da 37.5. Y por último, en el tramo EF, que es un movimiento otra vez acelerado porque empieza a aumentar la velocidad, a disminuir velocidad negativa y aumentarla. Entonces quería el espacio en F menos el espacio en E daría el área para esta curva, que serían 5 por 15 dividido 2, que da 37.5 negativos, ¿no? Porque el área es negativa. Más XC, pero XC es 37.5, menos 37.5 es 0. Entonces podemos construir ya la gráfica y decir que en la distancia inicial es 0 y llega al punto B a los 5 segundos a 40, a 37.5 realmente, menos. Luego, durante los próximos 10 segundos, llega a 187.5, más o menos por aquí, 187. Después llega hasta el punto M a los 20 segundos, está en el punto más alto, que es 225 metros. 220, 225 metros, por aquí más o menos. Luego empieza a descender, o sea, a devolverse desaceleradamente, entonces hasta el punto D, que en el punto D vuelve a quedar en 187.5, después disminuye otra vez 37.5, 37.5, queda en 37.5, que es cuando va a los 35 segundos. Y por último, llega a 0, que es la distancia 0. Entonces, vemos que aquí vamos a tener movimientos acelerados, por eso son parábolas, y por acá parábola, y en los pedazos del movimiento de rectilíneo es recta. El último me dice lo siguiente, que hay un malabarista cuyas manos se encuentran a 2.7 metros, el techo se encuentra a 2.7 metros por encima de sus manos, y que lanza una primer pelota hasta que alcance justamente el techo, la pelota 1. Cuando en el momento en que la pelota 1 va a empezar a descender, lanza una segunda, y la pregunta es con la misma velocidad inicial, y nos preguntan que a qué altura se encuentran ambas pelotas.
Entonces, comencemos. La velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos 2 veces g por yt. Entonces vamos a calcular en qué tiempo llega la primer pelota al techo. Entonces la velocidad final al llegar al techo, a la primer pelota, parte con velocidad inicial y llega al techo, entonces la velocidad final es 0, lo toca. Entonces nos queda que la velocidad inicial con que se lanzó es 2 veces la gravedad por la altura total por encima de sus manos. La velocidad inicial en y entonces sería raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 2,7 y eso nos daría 7,27 metros por segundo. Con esa es la velocidad con que lanzó. Ahora, en la parte B decimos que la velocidad final vertical es la inicial vertical menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final es 0, vamos a calcular es el tiempo en que demoró en llegar la primera pelota arriba, sería igual que el tiempo, al despejarlo sería la velocidad inicial que se le dio dividido entre el tiempo, o sea que el tiempo sería la velocidad con que se lanzó 7,27 dividido entre 9,8, cancelamos metros y metros, un segundo con uno de los del denominador, aplicando ley de la oreja nos da 0,74 segundos. O sea, fue lanzada con 7,27 la primer pelota y en 0,74 segundos tocó el techo. La otra va a ser, vamos a sacar para dónde se encuentran. Entonces la primera ecuación, en la primera pelota nos dice que 2,7 menos y, que es lo que desciende la primera pelota, vamos a llamar la altura que se encuentran por encima de las manos, vamos a llamarla y. Luego lo que recorre la primera pelota descendiendo van a ser esos 2,7 menos y. Por eso 2,7 menos y es igual, como parte del reposo, cuando empieza a caer, sería igual solamente a gt cuadrado sobre 2. Y la segunda pelota, la que lanza hacia arriba, sería que la altura y sería igual a la velocidad inicial, que son los mismos que la lanzó, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Resolviendo este sistema, o sea, reemplazando y de 2 y reemplazando en 1 y destruyendo el paréntesis, tenemos 2,7 menos y por t, o sea, 2,7 menos y, pero y es menos esto más esto, porque ese es el y, es igual a gt cuadrado sobre 2. Gt cuadrado y gt cuadrado se cancelan, entonces b sub 0 y por t pasándolo al otro lado sería igual a 2,7 metros. El tiempo sería 2,7 metros sobre la velocidad inicial, que es 7,27 segundos. Cancelando metros con metros y aplicando la ley de la oreja y haciendo el cociente nos daría 0,37 segundos. Y la D, reemplazando ahora este tiempo en la ecuación 1, tenemos 2,7 menos y sería la gravedad, que es 9,8 por el tiempo, que es 0,37 segundos dividido entre 2. Entonces despejando y, pasando al otro lado, sería 2,7 menos todo este cociente que da 0,67. O sea que ambas pelotas se cruzan por encima de las manos del muchacho exactamente a 2 metros.